Y lo vamos a hacer conociendo un país fascinante de la mano de nuestro reportero más dicharachero. Nos vamos a ir a hablar con David Vigorra. Es el director de la revista Q-Travel, uno de los grandes tertulianos, viajeros y periodistas de viajes de este país. David Vigorra, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, un poquito resfriado por eso. Será por el viaje que acabas de hacer a Guatemala. Así es, un poquito. Oye, David, si te parece, vamos a entrar en materia, vamos a contar una historia fascinante de un lugar mágico, de un país de esos que merece la pena recorrer despacio, de uno de esos países que yo definiría como un país absolutamente sorprendente. Sorprendente y de aventura, porque en esta ocasión vamos a hacer un planteamiento más de aventura. Ya hace unos meses hicimos la versión de la ciudad de Guatemala y Sí, de señor. Antigua para ver el legado colonial, ¿no?, del país, y ahora nos vamos un poco más activos y vamos a hacer la versión de aventura de Guatemala. Oye, pues antes de que comencemos, que a mí me gustaría hacerlo seguramente por el Parque Tikal, me vais a permitir que siga en conversación con el profe, con Felipe Alonso, que también conoce bien Guatemala. Felipe, un titular. Un lugar espectacular, un lugar que merece la pena conocer, un país increíble, con unos restos interesantísimos arqueológicos y con unos paisajes maravillosos, como por ejemplo, sin ir más lejos, el lago Atitlán. Ay, qué bonito, sí señor. Bueno, pues estamos aquí tres enamorados de Guatemala, estamos aquí tres periodistas que conocemos bien el país y con los que vamos a comenzar un camino, yo creo que muy fascinante. Anótatelo bien, anótatelo bien, porque es un país, como te hemos dicho, sorprendente. En este caso te vamos a contar historias de su naturaleza y vamos a viajar a él, comenzando nuestro recorrido por el Parque Nacional de Tikal, David. Sí, así es, y esto, llegar ya es toda una aventura. Aquí empieza la aventura, y es que vamos a ir hasta el aeropuerto de la ciudad de Guatemala para tomar un avión. En concreto, nosotros tomamos una avioneta. Según la cantidad de pasajeros que hay, son avionetas más pequeñas o más grandes hasta llegar a 72 pasajeros. Y lo hacemos con la compañía TAC Airlines, que nos va a llevar hasta el aeropuerto internacional de Mundo Maya en Petén. Y es que aquí empieza la aventura, porque a medida que despegamos con esta pequeña avioneta de 12 plazas, dejaremos el bullicio de la gran ciudad y nos adentraremos en un paisaje realmente impresionante. Y es que desde el aire, a poca altura, porque estos avionetas no vuelan muy alto, podemos ver este contraste brutal de el contraste que nos ofrece la ciudad y el hormigón, y hasta llevarnos hasta la verdosidad de la selva tropical. Y es que, Fernando, las vistas aquí, desde aquí arriba, son sorprendentes. Veremos ríos serpenteantes, montañas de intensidad, de gran verdosidad, y llegaremos poquito a poquito hasta la densidad de la selva de Petén, donde esconde estos vestigios de la civilización maya, que es el Parque Nacional de Petén. Oye, el Parque Nacional de Tikal, quiero recordarle a todos los telespectadores que es uno de los lugares arqueológicos, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Mesoamérica. Hemos cogido esa avioneta, hemos llegado a Petén, hemos visto las imágenes que han grabado nuestros compañeros del equipo que hemos desplazado hasta Guatemala, hemos visto esos ríos serpenteantes que David nos contaba, hemos visto esa naturaleza inmensa, hemos visto esa biodiversidad, pero ahora, David, ¿cómo organizamos la visita? ¿Cómo empezamos? ¿Hacia dónde vamos? Mira, una vez llegados a Petén y al Parque de Tikal, lo primero que tenemos es que ponernos en contexto para entender qué vamos a ver y qué visitar. Y es que este viaje es un viaje al pasado, a la inmensidad de la civilización maya en pleno corazón de la selva. Aquí caminaremos entre templos y plazas, sentiremos la historia viva de una de las culturas más avanzadas de Mesoamérica. Y es que los mayas, hay que recordar que destacaron por su conocimiento en astronomía, en matemáticas y en arquitectura. Y esto lo vamos a poder palpar en cada rincón de Tikal.
y es que era una sociedad altamente organizada. Aquí los reyes eran considerados intermediarios entre los dioses y el hombre. La religión lo era todo, lo controlaba todo, y eso se refleja en la majestuosidad de las estructuras de Tikal, en estas grandes pirámides. Aquí los sacerdotes, guardianes del conocimiento, eran quienes guiaban a la sociedad y marcaban los momentos propicios para las ceremonias, las cosechas y hasta las decisiones políticas. La cultura y la inmensidad de esta ciudad de Tikal permaneció entre el siglo III y el siglo IX. A partir de este siglo IX empezó la decadencia hasta desaparecer. Y es que la selva literalmente engulló lo que fueron los restos de esta gran ciudad, y hasta el siglo XIX, que no fue descubierta, desapareció completamente. Felipe, cuántas historias, estamos viendo esas imágenes que nos recuerdan aquel destino. ¡Wow! Cuántas cosas que contar. Muchas. Cuánto nos ha dejado las civilizaciones, ¿eh? Son muy interesantes. Además, allí te das cuenta de lo que realmente era una gran civilización antigua, los conocimientos que tenían y de dónde venimos nosotros, al fin y al cabo. Venimos porque hay que tener en cuenta que aunque nos haya separado siempre un océano, también estuvimos allí y trajimos para Europa muchas cosas, muchos conocimientos de los que se pueden haber recogido allí. Oye, David, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los lugares claves para descubrir Tikal? Fernando, os voy a sorprender, porque os voy a contar cosas que no os podéis ni imaginar. De entrada a la gran plaza, esta era el epicentro ceremonial de toda la ciudad. Aquí se llevaban todas las ceremonias más importantes, rodeada de estas estructuras monumentales como el Templo del Gran Jaguar o el Templo de las Máscaras. Hablando del Templo del Gran Jaguar, también llamado el Templo número 1, es la imagen más icónica de Tikal. Con sus 47 metros de altura, fue construido como una tumba del gobernador. Su diseño refleja la conexión entre la vida terrenal y la vida del más allá. Es un concepto de la cosmovisión maya, pero que está muy relacionado, por cierto, con la idea de las pirámides de Egipto. Imaginaos la cantidad de milenios que nos separan de ese concepto y la distancia, que no veo una relación, o es muy difícil encontrar y explicar esa relación, pero aquí también estaban estas pirámides y este concepto de la vida eterna a través de las pirámides. Y es que frente a este templo número 1 encontramos el templo número 2, o el Templo de las Máscaras. Su importancia eran las máscaras que están esculpidas como adornos en la piedra de esta gran pirámide, y refuerzan el vínculo entre la monarquía y lo divino. Y desde esta cima, que aquí sí que se puede subir, podemos ver una panorámica de la selva y de la gran plaza como centro de una gran ciudad, porque no estamos hablando precisamente de una aldea, y es que Tikal era una gran ciudad que sobrecoge, sobre todo verlo desde aquí arriba, por la grandiosidad. Pero atentos, tenemos que visitar el Mundo Perdido. Es un complejo que se encuentra justo al lado de lo que es la gran estructura de esta Acrópolis central. Y es que este Mundo Perdido es un complejo astronómico, con una gran pirámide de 30 metros de altura que se cree que era un observatorio utilizado por los mayas para estudiar el movimiento de los astros. Y ahora os vais a quedar de piedra. Alrededor de esta gran pirámide de 30 metros de altura se cubría, se llenaba de agua, para que el efecto del agua se utilizaba como espejo para reflejar la luz de las estrellas. Algo muy bien pensado, si sobre todo pensamos en esa época, en ese siglo III después de Cristo, ya tenían muy claro cómo se tenía que observar el firmamento. Y si ya queréis ver esa imagen de Tikal, de la grandiosidad de Tikal que estamos viendo ahora mismo en las imágenes, tenemos que subir al templo número 4. Son 70 metros de altura. Increíble. Sobrepasa todas las pirámides, sobrepasa toda la selva y podemos ver la gran extensión de Tikal.
La verdad es que estamos hablando de un lugar maravilloso. Felipe, estabas anonadado con las imágenes. Sino que estaba pensando lo que estaba diciendo David de los astros y demás, y entonces se comparaba con las pirámides de Egipto, y estaba pensando yo en los zigurat de Babilonia. Y al fin y al cabo son prácticamente lo mismo, son también pirámides, también para estudiar la astrología, para estudiar los astros. Es decir, había que, en algún momento hay que plantearse la importancia que tenía para todas estas civilizaciones antiguas, sí, el firmamento, el cielo, los astros. Sí, como, o sea, ya no los horóscopos que conocemos ahora, sino, y no luego ya los... Y la astronomía, La astronomía, como tal. cómo era. Entonces yo creo que allí en Tikal es cuando te das cuenta realmente de la diversidad que hay de deseos de todas las civilizaciones, de alguna manera enlazar la tierra con el firmamento. Con el cielo. David, vamos a continuar nuestro camino. Hemos estado en un lugar fascinante. Yo creo que para mí, desde luego, es uno de los más sorprendentes de Guatemala. Pero tenemos que seguir viaje. Y a mí me gustaría que nos fuéramos a la Isla de las Flores. Así es, después de esta intensa visita a Tikal, es el momento de descansar, de relajarnos. Y es que está muy cerca, no son ni 30 kilómetros de distancia. La Isla de las Flores se utiliza como base de operaciones para la visita de Tikal. Y es que estamos en una isla, una pequeña isla que contrasta con unas edificaciones de fachadas pintadas con un tono pastel que contrastan con el azul oscuro del lago. Y es una isla totalmente casi circular, es perfectamente circular y es natural. Y aquí descubriremos, si nos paseamos un poquito, las típicas tiendas de artesanía, cafés y restaurantes. Pero el momento mágico que se vive en Isla de Flores es el atardecer en el malecón. A medida que el sol se tiñe de rojo y naranja y tonos rosados que se reflejan en esa agua del lago, es el momento perfecto para relajar y disfrutarse. Es curioso porque la isla durante todo el día no ves excesivamente a gente paseando por las calles, pero ese momento del atardecer, el bullicio, aparece gente por todos los lugares porque es el momento de salir y vivir ese día, ese momento tan especial. Y es que Isla Flores es un lugar que cautiva, es un rincón imprescindible en nuestra ruta para invitar a descubrir y relajarse, sobre todo, cada momento de este viaje. La verdad es que me encantan las puestas de sol, son de esos momentos inolvidables para fotografiar y sobre todo para compartir, Felipe. Voy a dejarle que siga y luego al final voy a decir yo una cosa que no es una puesta de sol, es un amanecer. Es un amanecer, bueno. Oye, David, ¿qué te parece si después de habernos relajado en este lugar y después de haber descansado y haber disfrutado de las puestas de sol, nos vamos a otro lugar? No sé si lo conoces, fíjate, a mí me viene a la cabeza el volcán de Pacaya. ¿Habéis estado allí el equipo? Así es, suerte, yo me libré, tengo que decirlo, de subir arriba de todo, solo subí la mitad. Pero os cuento por qué, no seas malo. Estamos hablando de un volcán de 2.552 metros de altura. Sí, señor. La subida es bastante importante. Es dura, sí. Son casi 2 horas y media de caminata pendiente, de verdad, que se realiza la mitad, puedes hacerla la mitad en burro, pero luego lo tienes que hacer realmente a pie. Y es que es un volcán que es activo, es completamente activo. Cautiva a viajeros de todo el mundo que vienen a conocer este paisaje impresionante en constante actividad. Hay que siempre estar muy informados de cuál es la peligrosidad en este momento. Hay momentos que casi no se nota, solo veremos pequeñas fumarolas intermitentes, pero hay momentos que el flujo de lava es realmente intenso y hay que estar siempre informado. Es muy importante subir siempre con un guía, precisamente por esto, porque ellos saben por dónde hay que pasar, dónde está la actividad de ese día y si hay que desviarse o no. Y es que el ascenso es realmente una sensación muy bonita que realizó en esta segunda parte mi compañero Daniel, porque yo me fui a otro lugar que ahora os lo voy a contar. Ya sabía yo que había trucos. Supongo que había actividades paralelas a la subida del volcán que son en las que tú te apuntaste, seguro. Evidentemente. Y es que
hay que optimizar. Ya sabes que a veces los viajes son cortos en horas, sobre todo cuando hay que grabar. Y yo me decidí por aprovechar el tiempo e irme a la finca del Barretal, que está justo en los pies de la ladera del volcán. Y es que es una finca que aquí se cultiva el famoso café de altura, de una gran calidad debido a estas tierras volcánicas que rodean este entorno y que aportan unos nutrientes especiales y sabor y aroma único a este café. Y es que aquí podemos descubrir tanto el proceso del cultivo como la cosecha. Y además, eso sí, además de los senderos naturales que vamos a encontrar aquí, podemos realizar una de las actividades, si nos queda fuerza después de estos 2.500 metros de altura de subir el volcán, podremos descender en rapper por un salto de agua de 42 metros de altura, algo que evidentemente nos va a refrescar muchísimo y que terminará con una propuesta única, que es la propuesta de hoy. La aventura, la naturaleza y la cultura se han entrelazado en esta propuesta de hoy a lo largo de este viaje para ofrecernos un recuerdo inolvidable de lo que es Guatemala, que es aventura viva sobre todo. Aventura pura, la verdad. Bueno, Felipe, háblame de ese amanecer, venga. Bueno, el amanecer. Yo me levanté a las 4 de la mañana frente al lago Atilán, que es un cono volcánico invertido, rodeado todo de volcanes, que además hay muchas leyendas allí que algún día contaremos, para ver ese amanecer. Y estuve esperando, y cuando se quita la bruma, empieza a salir el sol, es una maravilla. Eso es maravilloso. Y ahí hay un personaje que a mí me gusta siempre relacionar, es un personaje folclórico guatemalteco, que cuando hablemos de leyendas, un día hablaremos, que es Maximón, que es el personaje que está en las casas con el puro y tal, es una cosa muy curiosa. Y otro día que hablemos de Guatemala, en plan de leyendas, hablaremos de Maximón. Oye, Felipe, venga, un último recuerdo sobre Guatemala, que te venga así a la cabeza ahora mismo, después de todo lo que nos ha contado David. Joder, Tikal. Sí, Tikal. Tikal, el lago Atilán sí, pero Tikal. A mí también. Tikal. David, y para ti, ¿cuál sería ese momento y ese lugar especial con el que cerrar este viaje a Guatemala? Es que, aunque parezca una redundancia, es que no os podéis imaginar Tikal. Estar allí, estar en esta ciudad que se la comió literalmente la selva, la recuperó en espacio y se ha vuelto a redescubrir prácticamente intacta, es algo que no podemos ver en ningún lugar del mundo, y es que merece muchísimo la pena visitar. Son 360 grados. Además. Oye, pues venga, que me quedo con esa última radiografía, con esa última sensación, esa última imagen. David Vigorra, director de la revista Q-Travel, nos ha traído Guatemala. Nos ha traído esa parte natural maravillosa de este país, diverso y desde luego más cerca de lo que tú siempre has pensado. Anótatelo, anótatelo, que es una buena escapada. Ya viene Semana Santa, vienen los puentes de mayo, viene el verano. Venga, anótatelo, que tiene que dejar de ser un lugar pendiente para ser un lugar preferente. David Vigorra, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.